Así que vamos, como les dije antes, Filipenses capítulo 4. El nombre de esta predicación es una expresión de gracia y verdad. Una expresión de gracia y verdad. Y vamos a estar leyendo Filipenses 4:1. Dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Padre Celestial, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te pedimos que tú nos hables esta mañana. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos también que todo aquello que nos pueda impedir el recibir tu palabra, como es debido, pueda ser sacado, Señor, todo lo que interfiera que nosotros recibamos este alimento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En este versículo encontramos, amada iglesia, que es perfectamente posible hacer una muestra de afecto genuino y la firmeza de un encargo en un mismo versículo. Un encargo que es de características irrenunciables. Es posible, ¿cierto? Y se requiere en nuestra vida cristiana tanto la manifestación de la gracia como de la verdad. No podemos separarlas. Y lo cierto es que nosotros, los cristianos, tenemos cierta tendencia a inclinarnos en un sentido o en el otro. O distorsionamos la gracia o distorsionamos la verdad. Cuando distorsionamos la verdad caemos en patrones legalistas, ¿no? De los cuales hemos hablado antes, que pretenden añadir obras a la salvación, añadir requisitos para la salvación. Y cuando queremos sobreenfatizar de manera distorsionada la gracia, caemos en un libertinaje que obviamente es un desprecio de la gracia que nos retrata la Biblia, y es un libertinaje que no puede producir fruto. Amén. Así que creo que este versículo hace un buen resumen de esas dos verdades, y espero que conforme avanzamos en la predicación de hoy, usted lo pueda ver también junto conmigo. Por la obra de Cristo somos hechos hermanos, siendo el diseño de Dios que nos amemos y caminemos con firmeza hasta el final de esta carrera. Amén. El primer punto de esta predicación es hermanos en Cristo, y leemos al comienzo de nuestro versículo: así que, hermanos míos. Para el apóstol, ¿cierto? Filipenses, o más bien Filipos, no era una iglesia más de las muchas que había fundado. Ellos habían pasado a ser sus hermanos, amados y añorados. El apóstol Pablo no veía las iglesias como una especie de empresa, ¿no?, que él había montado y después se había ido. No veía la iglesia tampoco como los números que la conformaban. Lo del apóstol Pablo no era el crecimiento, hacer iglesias cada vez más grandes. Lo del apóstol Pablo no eran los métodos tampoco, diríamos hoy. Para el apóstol Pablo, los miembros de la iglesia no eran sus subordinados, no estaban debajo de él. Para el apóstol Pablo, la iglesia constituía sus hermanos. Sus hermanos. Y el término, ¿cierto?, de la palabra hermanos es muy antiguo. Cuando uno va al Antiguo Testamento se da cuenta que tempranamente encontramos este término de hermanos. Y quiero hacer una pequeña teología bíblica del término, ¿cierto?, hermano, a través de la Escritura, para que entendamos mejor el peso que tiene esta definición. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, verso 2, Génesis capítulo 4, verso 2, podemos leer: después dio a luz a Abel su hermano. Es la primera vez que la Escritura menciona el nombre o el término. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Estos hombres eran hermanos en un sentido familiar, en un sentido de parientes, no de parentescos. Eran hijos de un mismo padre y una misma madre. Como nosotros también hoy día podemos tener, salvo que sea hijo único, ¿no?, puede tener hermanos. Cuando avanzamos un poco más a Éxodo capítulo 4, verso 18. Éxodo capítulo 4, verso 18, leemos: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ven paz, le contestó Jetro. Aquí el término, iglesia, es más amplio. Se sigue refiriendo a una familia, a esa familia, ¿cierto?, que había entrado en Egipto, comandado por Jacob, el patriarca. Entonces, a eso está haciendo referencia. Ahí estaban las 12 tribus en Egipto, y Moisés le llama mis hermanos. Con todo, sigue siendo un sentido
familiar, ya no tan cercano como los hermanos hijos de una misma madre y un mismo padre, pero sí los hijos de un padre en común, en este caso Jacob. Y ya si avanzamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, verso 20 y 21, podemos leer lo siguiente, y aquí sí, si usted lee conmigo, va a notar que hay un cambio. Hay algo nuevo que el Señor añade al respecto. Dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Ahí hay un elemento nuevo, pero sigue siendo un contexto judío. Amén. Sigue siendo un contexto judío. Quienes escuchaban y seguían al Señor Jesucristo en su ministerio, los 12 discípulos sabemos que eran personas judías. Amén. Pero es muy interesante este término, ¿no? Y creo que tiene absoluta aplicación también para nosotros hoy este concepto. Estos son mis hermanos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Y un poco más adelante, en Hechos, capítulo 1, verso 15 al 16, o 15 y 16, dice, por este tiempo un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Todo esto leído hasta este punto tiene un énfasis de parentesco, de consanguinidad, de familia. Ahora, cuando el apóstol Pablo llama hermanos a estos filipenses, hay un sentido ampliado, podríamos decir. Sin embargo, este vínculo al cual refiere el apóstol no es más débil que el consanguíneo, sino más fuerte. Y usted se puede preguntar por qué. Porque esta hermandad está hecha en base a la obra de Jesucristo. Amén. Si la hermandad descrita hasta aquí es fuerte, esa hermandad donde Moisés, por ejemplo, hemos leído, llamaba hermanos a un grupo de familias que estaban allí sirviendo en Egipto, a los mismos que el Señor mismo se dirigió, los apóstoles, etcétera. ¿Cuánto más, iglesia, este vínculo que ahora nos ha provisto la obra del Señor Jesucristo? Amén. Así como el apóstol Pablo llama hermanos míos, nosotros también somos hechos hermanos en la fe. Y si leemos Efesios capítulo 2, versos 18 y 19, esto nos queda aún más claro. Escuche bien. Porque por medio de Cristo, ¿por medio de quién? De Cristo. Los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Amén. Algo que era absolutamente ajeno a los gentiles desde el punto de vista del pueblo de Israel. Ahora se nos dice que estos gentiles que estaban en Éfeso, ¿no? Y también los que están en Filipos, son hermanos. Pablo había dicho de su pasado, en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6, que había sido circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Eso era el pasado del apóstol Pablo. Sin embargo, ahora en virtud de la obra de Cristo, él sabe que estos filipenses, gentiles, sin importar que sean o no de la descendencia directa del pueblo de Israel, son sus hermanos. Así también nosotros, los gentiles, somos hermanos no en virtud de nuestra etnia, no en virtud de nuestro origen, sino en virtud de algo superior. Es más, es en virtud de algo que es ajeno a nosotros. Por la obra de Cristo somos hechos hermanos, miembros de una misma familia en la fe. La pregunta es, ¿puedes mirar a tus hermanos en la fe y tener este mismo sentir del apóstol Pablo? Puedes mirar a quien está a tu alrededor, ¿no? Como ese hermano en la fe.
Cuando nosotros nos llamamos hermanos, creo que hemos familiarizado el término, muchas veces hasta quitarle el significado. Porque cuando yo le llamo hermano a alguien, de manera indirecta estoy recordando la obra de Cristo. Amén. Por lo tanto, tiene un alto valor entre nosotros el seguir llamándonos hermanos. Y ojalá que cada vez que lo hagamos, tengamos en cuenta de que esta hermandad es en base a la obra del Señor Jesucristo. Ahora, esto no es solamente una cuestión de nombres, no es una cuestión de llamarse. Evidentemente, el hecho de que seamos hechos hermanos en Cristo nos supone deber, nos supone ciertas características, cierto comportamiento como genuinos hermanos en la fe. Podríamos tal vez hacer varias predicaciones respecto de eso en particular, pero quiero solo enfatizar algunos textos que nos ayudan a ver cómo evidenciamos nuestra hermandad en la fe. A modo de aplicación para nosotros esta mañana podemos leer Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Cuántas y diversas maneras de hacer el bien podemos nosotros identificar ahora mismo? Muchas, ¿cierto? Y el texto en Gálatas nos está diciendo que tenemos que tener prioridad respecto de la familia de la fe. Generalmente nosotros pensamos en la ayuda material, ¿cierto? Pero cuando hablamos de hacer el bien, de hecho el apóstol Pablo aquí había hablado hace muy poco en Gálatas respecto del fruto del Espíritu, usted lo recordará. No solo de asuntos de ayuda material, sino también de soporte espiritual. Y el ejemplo nos lo brinda el mismo apóstol Pablo, ¿no? Su ministerio apostólico se había invertido en la vida de estos hermanos. Él había hecho un buen uso de los recursos, de los dones que Dios le había dado para beneficio de los hermanos en la fe. E incluso había llegado hasta trabajar con sus propias manos para no ser motivo de cargas para ciertas iglesias. Debemos ser, por lo tanto, buenos administradores. Debemos, como hermanos en la fe, socorrernos en nuestra necesidad, y no solo cuando es una necesidad de tipo material, sino también espiritual. Santiago capítulo 2, 14, 17, nos emplaza directamente esta mañana y nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Tenemos la bendición de haber reactivado este año la canasta de provisión. En algunas iglesias se le llama Ministerio de la Misericordia. Y ese es un acto de congregación, ¿amén? Un acto en el cual nosotros nos hemos puesto de acuerdo y en cierta fecha juntamos mercadería para ir en ayuda de quien lo pueda estar necesitando. No necesariamente que la persona esté en las últimas necesidades, sino muchas veces para apoyar cuando quizás la economía no está del todo bien. Y es una bendición poder hacerlo. Ahora el texto acá, de manera particular en Santiago, incluso nos está haciendo un desafío de tipo personal. No solo participar en esto que debemos seguir haciéndolo, la canasta de provisión, sino también si yo tengo los recursos y yo sé de la necesidad de un hermano, yo personalmente, sin que nadie más lo sepa, puedo ir y bendecir a ese hermano. En virtud de esta hermandad que hemos dicho y aclarado es por la obra de Jesucristo, de manera natural el apóstol Pablo añade amados y añorados. Y no es la primera vez que el apóstol ocupa este término de amor en referencia a los filipenses. Por ejemplo, en 1:8 dice: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Lo primero que quisiera decir respecto del amor, aquí es el amor que Pablo tiene por los filipenses.
Para Él esta iglesia es una iglesia amada, es una iglesia añorada, después vamos a ver ese término. Sin embargo, lo primero que tenemos que decir acá, y la primera pregunta que tenemos que responder, es ¿por quién es la manifestación perfecta? ¿Quién protagoniza la manifestación perfecta de amor por la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, no es Pablo. Pablo es un buen reflejo que nosotros tenemos que imitar. Pero nuestro ejemplo supremo de amor por la iglesia nos los ha dado Cristo. Recuerda ese famoso texto de predicación a la calle, ¿no? Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y curiosamente, ¿no? En primera de Juan 3:16 hay un texto que nos reafirma lo mismo, pero nos lo complementa también. Vamos allí, primera de Juan 3:16, hablando, ¿cierto?, del artífice de nuestro amor, o más bien del amor por la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice al comienzo del verso 16, en la primera parte. En esto conocemos el amor. ¿Cuál es la muestra de amor supremo? Que Él puso su vida por nosotros. Amén. Este texto literalmente nos dice que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros, pero también es un texto que nos pone en problemas, amados hermanos. Pues ese amor que manifestaba el apóstol Pablo por los filipenses no es una particularidad apostólica, podríamos decir, sino también es requerido de todos nosotros como creyentes. Mira lo que sigue en el verso 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Y es precisamente lo que nos muestra el apóstol Pablo. Pablo había puesto su vida por por la iglesia de Filipos, y es también lo que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos en la fe, amarnos. ¿Les parece si hacemos un diagnóstico sobre el amor a la luz de la palabra? Seguimos aquí en primera de Juan, pero vamos a 4:20. Otro texto que nos desafía y nos deja ver la realidad de nuestro corazón y de nuestros hechos. Dice así el texto: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Otras versiones traducen como odio. Si alguien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso. Es decir, no pueden coexistir ambas realidades. No puede coexistir en el corazón de un genuino creyente la realidad de amar a Dios y odiar a su hermano. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Y como si fuera poco, nos añade además una prueba de eso. Dice, porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Amén. Perdón, no sé si lo leí mal. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ahí sí, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amén. Ahí tenemos que nosotros someternos a prueba respecto de este versículo. Ahora, el versículo siguiente, el 21, de manera positiva, nos dice, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando Dios dice algo en su palabra, nuestra voluntad, como sus discípulos, como sus hijos, debe correr en dicha dirección, y cualquier argumentación que tú tengas debe ser vencida delante de la palabra del Señor. Si el Señor nos manda a amar a nuestros hermanos, debemos nosotros ser comprometidos e intencionales en poder hacerlo. Un texto que siempre llama mucho mi atención al seguir hablando de esto del amor, ¿no? Juan capítulo 13, verso 35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El sello de autenticidad que está estableciendo aquí el Señor Jesucristo no son los grandes templos, no son los grandes números de personas que se congregan, no son los títulos de teología que tengas en tu pared, o no son los milagros que nosotros decimos que vamos a hacer, sino si se tienen amor los unos
a los otros. Ese es un sello de autenticidad indiscutible a la luz de la Escritura. El amor del apóstol Pablo era algo visible, patente, demostrable con hechos. Servía a Dios amando a estos hermanos. Él quería el bien de la iglesia en Filipos. Y el mayor bien era predicarles el Evangelio, modelarles el Evangelio y traer corrección cuando ese Evangelio estaba siendo desafiado. El Evangelio, iglesia, no es solamente una decisión que tú tomas en una determinada etapa de tu vida. El Evangelio es un tránsito. Amén. Es un tránsito, y como es un tránsito requiere constantemente reformas a la luz de la Escritura, porque tenemos una tendencia al desvío. Entonces, eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con estos filipenses, en muchos sentidos y con otras iglesias también. Y la palabra del Señor tiene esa función para nosotros hoy, de conducirnos en el Evangelio. Porque somos como esos autos no con problemas en la dirección, que si usted los deja solos, si usted suelta el volante, empiezan a ir. ¿Qué decir si el terreno es irregular? Necesitamos de la palabra del Señor y de la corrección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa es una muestra de amor de Dios por nosotros. Y que también nosotros debiésemos proyectar hacia otros. Solamente el amor incombustible de Dios es capaz de producir un servicio inagotable como el que nos muestra el apóstol Pablo. Le reitero esa idea. Solamente el amor incombustible de Dios, es decir, un amor que no se agota, es capaz de producir un servicio inagotable como el que nos muestra el apóstol Pablo. No podemos hacer la obra de Dios sin el amor del Señor en nuestros corazones. Pablo además añade, dice, añorados. Añorados, ¿qué significa añorados? Es recordar con pena la ausencia, privación o pérdida de alguien o algo muy querido. Recordemos que el apóstol Pablo estaba ¿dónde? Posiblemente en Roma, a unos 1100 kilómetros de Filipos. El único medio de comunicación en ese contexto eran las epístolas, las cartas. Y cuando el apóstol enviaba una carta, en este caso a través de Epafrodito, y esa carta iba a llegar a Filipos, eso podía tardar mucho. ¿Cuánto hay de aquí a Macachín, a Riglos? Son como 1000 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Es esa distancia, pero en tiempos en los cuales, el mejor de los casos, podría ser tal vez un animal, un caballo, un burro, algo así, pero no existía las comunicaciones que tenemos hoy. Y yo meditaba en esto, ¿no? En esto de la añoranza, y tenemos la bendición de tener hermanos de Argentina, de Paraguay, Venezuela, Colombia entre nosotros, y las comunicaciones hoy han mejorado mucho. En los últimos 10 años las comunicaciones han avanzado de manera que nunca antes había visto. Yo me acuerdo hace 15 años, y quizás un poco menos, usted para llamar por larga distancia era un ojo de la cara. Salía muy caro hacerlo. Hoy día mis hermanos que tienen familia en Venezuela, por ejemplo, en Argentina, pueden tomar su celular y desde esta misma situación hacer una llamada por videollamada. Pero la pregunta para mis hermanos que tienen familia afuera, ¿no? Se añora, ¿no? Se extraña, a pesar de las comunicaciones. Ahora Pablo tenía este mismo sentimiento respecto de los filipenses, pero mucho más vívido, producto de la comunicación y producto que recordemos que él no estaba en un hotel 5 estrellas. Pablo estaba encarcelado, es decir, ni aunque él quisiera ir a ver a los filipenses a 1100 kilómetros podía hacerlo, estaba privado de libertad. Ahora esta añoranza, ¿no?, que es mediada por el Señor Jesucristo, no es en base a una simpatía de carácter o una amistad, no es porque Él es el fundador de la iglesia y Filipos es la iglesia fundada, es el sentir de Cristo expresado a través de esta añoranza, un sentir del Espíritu de Dios que necesariamente también debe replicarse en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros aplicamos esta enseñanza esta mañana? ¿O qué preguntas tenemos que hacernos para ver cómo estamos a la luz de esta añoranza, de este amor del cual nos habla la palabra?
Pregunta básica y elemental. ¿Usted espera cada domingo la reunión? O más bien, cada domingo tiene un conflicto interno en su corazón por la mañana de ir o no ir a la reunión. Uno de los aspectos relevantes del congregarse es que tenemos la oportunidad de tener comunión con los hermanos, de hablar, de ser fortalecidos, exhortados. Tenemos también nosotros como iglesia local la oportunidad de conectarnos cada miércoles. Los viernes también el estudio de las hermanas cada 15 días. ¿Cómo estamos frente a eso? Dice, bueno, vamos a conectarnos o no, no sé. O a veces se conecta y está atendiendo cualquier otra cosa. Entonces todo eso, hermano, debe ser corregido. Y todo eso muestra de cuánto valora usted o no la comunión con la iglesia local. Ese es el problema, ¿no? Cuando usted va al médico, el médico le diagnostica el problema. Pero allí no termina el caso, sino que es necesario, luego hecho el diagnóstico, hacer un tratamiento. Yo no sé cuántos de ustedes están experimentando esta añoranza o no, este deseo de comunión con la iglesia. Si no está presente este deseo, es claramente un mal síntoma en nuestro corazón. Y los posibles o las posibles causas de esto, la primera y más basal, es si tú has nacido de nuevo. Porque si tú no has nacido de nuevo, todo lo que yo he dicho hasta este punto te es un lenguaje absolutamente ajeno y extraño. Tienes que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Tienes que aceptar, como dice un antiguo himno, que eres un vil pecador y que necesitas a un Salvador. Tienes que venir a las plantas del Señor, asumir tu realidad espiritual, arrepentirte de tus pecados y poner toda tu confianza en la obra del Señor Jesucristo. Tal vez alguien sí haya nacido de nuevo, pero aún este deseo de añoranza no está presente en su corazón. Las causas de eso pueden ser múltiples. Yo solo quiero describir algunas. ¿Qué es lo que dañó ese deseo de comunión? Un pecado no confesado. Si hay un pecado que tú no has confesado, del cual no te has arrepentido, probablemente eso está siendo un impedimento. Un trauma del pasado, es que me dañaron en la iglesia, me dañó el pastor, me dañaron los líderes. Bueno, ahí también hay trauma que necesariamente debe ser resuelto. El Nuevo Testamento nos muestra una y otra vez que no hay una iglesia con una comunión perfecta. Piense usted, por ejemplo, en los Corintios. Cuando usted lee primero a los Corintios, es un problema tras otro que está enfrentando el apóstol Pablo con ellos. Piense usted en los Gálatas, que se habían extraviado en pos de un evangelio diferente. Y bueno, la razón de que no tenemos una iglesia con comunión perfecta, ni en los tiempos apostólicos, ni ahora, es porque la iglesia está compuesta por hombres y por mujeres que somos pecadores. Aún hay en nosotros un remanente de pecado. A la luz de esta verdad, ¿no? Tú, querido hermano, querida hermana, eres responsable de tomar una decisión. Y si tú tienes hoy día problemas de comunión con la iglesia local, tienes que pedirle al Señor que obre en tu corazón, en tu vida, a través de esta palabra predicada. Es tiempo de abandonar las justificaciones. Es tiempo de abandonar eso que a mí me hirieron, es que mi pasado, es que no sé qué. Eso tiene que ser resuelto. Porque si no, no vas a poder avanzar. Si no, no vas a poder ser parte de la comunión de la iglesia local. Es tiempo de dejar las justificaciones atrás, arrepentirnos también, porque no solo hemos sido dañados, sino que también nosotros mismos hemos dañado a otros. Entonces, no es que seamos las víctimas de toda la situación. Siempre también tenemos nuestra propia responsabilidad. Debemos perdonar, pedir perdón y debemos seguir adelante, amados hermanos, para experimentar la comunión que el apóstol Pablo sentía por estos filipenses. Ojalá podamos decir como escribe el apóstol acá, ¿no? Respecto de nuestra iglesia local. Él lo dice respecto de los filipenses. Que podamos llegar a decir, añoro compartir con mi iglesia local.
Vamos al segundo punto. Gozo y corona mía, dice el apóstol Pablo. Para Pablo los filipenses eran su corona y su gozo, eso dice el texto. Y Pablo nos habla de manera contundente sobre este concepto del gozo en esta corta epístola. Y cuando vamos a Filipenses capítulo 2, verso 2, hablando, porque la expresión gozo sale en otros textos acá en Filipenses, pero la que tiene relación directa con lo que estamos hablando esta mañana es este texto. Porque nuevamente, o más bien antes, el apóstol había hablado de su gozo. Y leemos en Filipenses capítulo 2, verso 2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál era el gozo del apóstol Pablo? Bueno, ver el crecimiento, la madurez, ver que en la iglesia se imprimía el sentir de Cristo. Y como hemos dicho también, si él estaba o no presente, el apóstol Pablo quería que esta iglesia siguiera desarrollándose y que fueran obedientes en la dirección que él estaba trayendo como dirección para esta iglesia. ¿Recuerda la parábola del hijo obediente y el desobediente? Uno manifestó una buena recepción, le dijo, papá, yo te voy a obedecer, pero no obedeció. Y el otro dijo que no, sin embargo obedeció. Esto está en Mateo capítulo 21, verso 28. Dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegando el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Llegando el otro le dijo lo mismo y respondió, yo iré, Señor, pero no fue. En ocasiones, iglesia, nos ocurre lo mismo. Asentimos con la enseñanza entregada el día domingo, pero el día lunes se desvanece gradualmente. Es como si se nos acabara el combustible. Lo que debemos hacer es pedirle a Dios que no solo impacte nuestras emociones, sino que también nuestras convicciones, y podamos experimentar el poder transformador de Dios, que es aplicado por la enseñanza de la palabra, y podamos diariamente vivirlo. ¿Por qué yo hablo de esto? ¿No? Porque definitivamente el apóstol Pablo sentía gozo en este crecimiento. Sentía gozo al ver cómo estos hermanos sí obedecían. El verso 31 de este mismo capítulo en Mateo dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. ¿Y sabe quién encuentra gozo cuando nosotros obedecemos? No precisamente el pastor, sino que lo más importante o lo que debiese a nosotros importarnos más es que Dios mismo encuentra gozo en que sus hijos anden conforme a sus caminos. No debemos obedecer por causa de los hombres, porque nosotros sabemos bien que el Señor conoce todo, cada segundo de nuestra vida está delante de Él. A Él nada le es oculto. Por lo tanto, nosotros debemos ser intencionales en agradar a Dios. Amén. De modo que podamos ser gozo, no en el corazón de Pablo, ¿no? Que ya está en presencia del Señor, pero mucho más importante que Pablo, en el corazón de Dios mismo. El otro asunto es la corona. En su contexto, los atletas, ¿no? Recibían una guirnalda, una corona, por su desempeño, después de una ardua preparación de meses y hasta de años. El reconocimiento era básicamente una guirnalda, algo que ellos usaban en su cabeza. Ahora, el apóstol Pablo usa este término con otra aplicación, con otro significado. Solo quiero recordarlo para que establezcamos la diferencia. En 2 de Timoteo 4:8 dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora el apóstol está dando otra dirección, un significado distinto. Podríamos decir un significado más inmediato, porque él está refiriéndose a los filipenses como su corona. Y la corona es algo que se obtiene después de un arduo trabajo. Esa es la figura del atleta. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que esta iglesia viene a ser su corona luego de un extenuante trabajo ministerial. ¿Sí? Había visto en ellos fruto, crecimiento. La corona, por cierto, es el resultado, pero otra vez, para obtener esa corona es necesario cierto tránsito. Recordemos que Filipo fue fundada en el
la iglesia de Filipos fue fundada en el 49-52 de nuestra era. Y esta carta vino a ser escrita más o menos entre el 60 y el 62. Es decir, hubo un tránsito de 10 años de esta iglesia. 10 años para que el apóstol Pablo pudiese decir que todo su trabajo ministerial significaba para él una corona. Una corona. No hay resultados fáciles en el ministerio. No hay resultados inmediatos. Por eso es que, no quiero decir que soy enemigo, pero por eso es que no creo en los métodos. En los métodos. Establece este método y se te va a llenar la iglesia. No, eso es artificial, eso es falso. Porque somos personas. Y trabajar con personas siempre es cuesta arriba. Siempre es un camino lento. El apóstol Pablo lo sabía bien. Después de 10 años él pudo llegar a decir, corona mía. En Filipenses capítulo 2, 16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Y mira lo que dice, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Cuando nosotros nos invertimos en la obra del Señor, y aplicándolo inmediatamente, cuando nosotros nos invertimos en la iglesia local, podemos experimentar ciertamente algo de esto que el apóstol está diciendo aquí. Cuando hablamos de nuestra iglesia, también debe ser nuestra corona, por gracia del Señor. Entonces, vamos a invertirnos en la iglesia de Cristo, vamos a poner nuestros recursos, nuestros dones, y en algún punto vamos a poder llegar a decir, como el apóstol Pablo, esta también es mi corona. Esta también es mi corona. Todo es de Dios. Amén. No hay espacio aquí para la jactancia humana. Todo es de Dios, todo lo hacemos por gracia. Pero cuando tú eres parte de la iglesia, ya dejas de hablar de la iglesia como algo externo a ti, sino que lo haces parte de ti. Es distinto decir, es necesario que en la iglesia se haga tal o cual cosa, a decir, es necesario que en la iglesia hagamos tal o cual cosa. Una de las cosas que me agrada es cuando escucho a algún hermano o hermana hablar con un sentido de posesión, de participación. Está hablando no desde afuera, sino desde dentro. Y no vamos a hacernos solo responsables y partícipes de lo bueno que pasa en la iglesia, sino que también donde fallamos. Porque si no lo hacemos, no vamos a poder crecer a la estatura del Señor Jesucristo. Involucrarse en la obra del Señor es una pérdida de tiempo y de recursos para el mundo. Pero es ganancia en Dios. Y será nuestra corona en la medida que cada uno de nosotros esté dispuesto a dar lo mejor de sí. Eso nos está mostrando el apóstol Pablo. Otra vez quiero utilizar una ilustración en la Biblia, como he hecho hoy día de manera más recurrente. Mira Lucas capítulo 14, verso 28 al 30. Lucas capítulo 14, 28 al 30 dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. El apóstol Pablo, hemos dicho, vio a los filipenses como su corona. También nosotros debemos verlo en la aplicación de la iglesia local. Pero aquí hay una reflexión, hermanos. Aquí hay un costo asociado, como hemos leído en la parábola. ¿Te has sentado primero a calcular los costos? Si tú eres motivado solo por las emociones, tu combustible no va a servir hasta el final. Pero cuando tú te has sentado a calcular el costo que implica servir al Señor, eso te va a permitir proyectar que el trabajo es duro, que el trabajo es difícil. Sin embargo, no hay nada que valga la pena como invertirse en el Señor. Y no lo hacemos solos, no lo hacemos en nuestras posibilidades, lo hacemos
en la vereda de la gracia del Señor. Finalmente, y con esto ya voy terminando, estén firmes. El texto nos dice, estén firmes en el Señor, amados. Después de todo lo dicho a los filipenses, ¿no? El apóstol termina con esto, tienen que tener firmeza. ¿Cómo lo entenderían los filipenses en su contexto? Los filipenses, recordemos, vivían en un contexto paganizado, idólatra, ostentando el privilegio romano. Habían falsos maestros judaizantes, otros posiblemente griegos. Habían también disputas internas entre ellos, como veremos la próxima semana. Pero Pablo refuerza a través de esta breve frase, que tendría mucho sentido en los oídos de los filipenses: así estén firmes en el Señor. Y aquí tenemos que volver un poco a lo que decíamos hace 2 semanas respecto de la glorificación. En vista de que la glorificación final es un hecho seguro y cierto, que no es posible que se frustre, ahora el apóstol pone el juego, por decirlo así, de parte o en la mesa de los filipenses. Si bien la glorificación es algo seguro, ustedes tienen que estar firmes. Ustedes tienen que estar firmes. Ustedes no pueden vivir la vida cristiana como se les ocurra. Ustedes no pueden ser influenciados por el ambiente pagano, no pueden tener orgullo romano. Ustedes deben superar sus disputas internas. Ustedes tienen que estar firmes en el Señor. Es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles. Y aquí está esta gran panorámica del texto, ¿no? Todo lo anterior es una expresión de gracia. Amados, añorados, hermanos míos. Sin embargo, ahora, de manera directa, le dice, estén firmes. Y ahí está la verdad. ¿Cómo estaban firmes los filipenses? ¿Cómo debían estar firmes? Otra vez quiero ilustrarlo a la luz de una historia del Antiguo Testamento, donde leemos en Éxodo capítulo 14, 13 al 17. Éxodo capítulo 14, 13 al 17. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no les volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes estén callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasaron por medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Qué debían hacer en este contexto? Usted recuerda un poco la historia, ¿no? El pueblo de Israel sale de Egipto y se encuentran de frente al mar. Y no solo eso, sino que venía el poderoso ejército egipcio a perseguirlos. Venía allí pisándole los pies. Entonces el pueblo se queja, ¿no? Y el Señor da instrucciones. Entonces, ¿y cuál es esa instrucción? Básicamente, estén firmes. Y eso implicaba seguir la marcha tal cual desde el primer día en que ellos habían salido de Egipto. Dios ya había dicho que ellos iban rumbo a la tierra prometida, que ellos tenían que avanzar. Sin embargo, la incertidumbre se había apoderado de sus corazones, producto de que venía el ejército persiguiéndolos. Luego, ¿qué deben hacer los filipenses? También, otra vez, estar firmes. Posiblemente en un poco más amplio, ¿no? Abarca desde el asunto doctrinal revelado hasta lo práctico. Es decir, la manifestación de la doctrina. Y de manera independiente a los asaltos que ellos podían estar pasando, ¿no? A los desafíos. El apóstol le dice, estén firmes. En el caso del pueblo de Israel era el ejército. Otro asunto es en el caso de los filipenses. Y probablemente otro asunto también es en nuestro propio caso como iglesia local. Si bien la glorificación final es un hecho seguro para el creyente verdadero, el tránsito hasta ese final anhelado nos exige estar firmes. Nos exige estar firmes. Una pregunta de aplicación. ¿Qué es lo que nos quita hoy firmeza, amado hermana, hermano? ¿Qué es lo que te impide estar firme, dicho de otra forma? Tenemos que identificarlo para hacerle frente.
quiero brindarte algunos ejemplos. Para los jóvenes serán las relaciones sentimentales con no creyentes. Eso es letal. Eso es letal. Suele en el 99% de las veces terminar mal. Y eso te quita firmeza. O el abanico de entretenimiento también que el mundo les ofrece y que impide invertirse mejor en el Señor. Para los que somos más adultos, lo que nos quita firmeza puede ser las responsabilidades propias de esta vida, pero que en un punto ya no son solo responsabilidades, sino que se transforman en afanes. Y ese afán nos hace querer mucho más de lo que realmente necesitamos. Y ahí entonces caemos en la trampa de la deuda. Y cuanto más endeudado tú estés, menos tiempo tendrás, por ejemplo, para servir al Señor, para involucrarte con la iglesia local, menos tiempo para estar firmes pensando y meditando en los asuntos del Señor, porque vas a estar pensando y meditando en cómo vas a pagar, cómo vas a llegar a fin de mes. Y para los que son más adultos que los adultos, no quise poner ancianos, pueden tener ver esta última milla de sus vidas como una licencia para desconectarse, para vivir solo para morir. Y quiero decirles a mis hermanos más adultos que ustedes tienen mucho que entregarnos a las generaciones más jóvenes. Entonces es el llamado también a invertirse en quienes somos más jóvenes y también del otro lado a quienes somos más jóvenes a recurrir a esta sabiduría que brinda los años. Porque usted lo puede leer, lo puede escuchar, pero hay hermanos que nos llevan ventaja vivida y eso no se puede leer. Es mucho más fructífero cuando tú lo oyes de la misma persona. Tenemos entonces que los hermanos más adultos compartir y los más jóvenes requerir. Quizás he dado algunos ejemplos, pero ahora mismo el Espíritu de Dios pone algo específico en tu mente que te está quitando firmeza. Tienes que enfrentarlo. Hagamos de esto una oración, amados hermanos. Haznos firmes en ti, Señor. Marchemos como lo hizo el apóstol, como lo hizo el pueblo de Israel al cruzar el mar, con firmeza, y no tengamos temor de los que nos asedian. Mantengámonos firmes en el camino. Con toda nuestra debilidad, Dios nos sabrá salvar. Aún en tu peor situación, la gracia del Señor te va a sostener, lo cantábamos antes. Mantente firme, querido hermano, hermana, porque nos espera un final eterno de gloria con nuestro Señor. Mantente firme en obediencia a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Puede ser duro, puede ser difícil, puede ser cuesta arriba, pero el Señor no sabe faltar a sus hijos. John Bunyan en el Progreso del Peregrino dejó una frase que siempre se me clavó en la mente y quiero compartirla con ustedes. Dice, también espero otros combates, pero lo que he decidido es correr cuando pueda, caminar cuando no pueda correr y gatear cuando no pueda caminar. La situación puede ser difícil. El ejército egipcio te puede estar alcanzando la espalda. Mantente firme. Mantente firme. Por la obra de Cristo somos hechos hermanos, siendo el diseño de Dios que nos amemos y caminemos con firmeza hasta el final de esta carrera. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias por traernos esta enseñanza. Te ruego, Dios, que podamos hacer la vida, Señor. Que quizás a través del desafío también venga el consuelo. Justamente hemos dicho que esta predicación es la combinación perfecta, inspirada, una expresión de gracia y de verdad, Señor. Espero, Señor, eso quede en el corazón de la iglesia. Tanto la gracia de saber que
Somos amados por ti, Señor, somos tus hijos, somos llamados a ser hermanos en la fe, pero también tenemos la obligación de permanecer firmes. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, pero también reconocemos tu fortaleza. Y sabemos que, amparados y esperando en tu fuerza, podremos llegar hasta el final de la carrera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.